amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, bienvenidos a este maravilloso canal reaccionando a cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a Mexor, que es un rapero que me habéis pedido muchísimo, hasta la saciedad. Lo que claro, me ha costado un poco decidirme. ¿Por qué? Porque yo no sé nada de rap. Pero claro, nada más ver el título, Mexicanos al grito de guerra, se me hace como que algo, cuanto menos interesante, ¿vale? O sea, sabéis que yo adoro México, estoy enamorada de México y estas cosas a mí como que me tocan un poco la patata, ¿de acuerdo? Me tocan un poco la patata. El cuore, ¿vale? Para que me entendáis, el cuore. Es el vídeo oficial, lo cual intuyo que él no saldrá cantando en vivo. Sabéis que no soy partidaria de reaccionar a vídeos que son oficiales, en plan de que están grabados, masterizados, ecualizados y demás en cualquier estudio, ¿no? Pero bueno, sabiendo que es de México y sabiendo que estoy enamorada de México, pues voy a hacer un, entre comillas, esfuerzo y voy a escucharlo, ¿de acuerdo? Recordaros que por problemas de copyright puede estar modificado el audio o el vídeo, ¿de acuerdo? Eso sí que puede estar modificado, ya que no voy a parar tantas veces, o desmonetizado, y si me echáis una mano con las primeras reacciones que dejaré aquí en el primer comentario, me parecerá estupendo, ¿de acuerdo? Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información, donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, que es totalmente gratuito y a mí me estaréis ayudando muchísimo a que el canal continúe en crecimiento, ¿vale? Solo os pido eso, que os suscribáis al canal, que le deis a todas las notificaciones para que yo pueda seguir con el canal adelante. Vamos a empezar, ¿vale? Con Mexor, Mexicanos al grito de guerra. No sé yo. Me lo habéis pedido muchísimo este vídeo, ¿eh? Ya veremos a ver. Vamos a verlo. ¡Mexicanos! Hoy, nuestra patria nos hace un llamado. Necesitan auténticos patriotas y valientes guerreros. Nuestro deber es defender nuestro país, como siempre lo hemos hecho. Que Dios y las gloriosas alas del águila mexicana nos protejan. ¡Viva México! ¡Pero viva México libre! Recordando nuestra historia y las glorias del pasado. Recuerda, oh patria mía, en cada hijo hay un soldado. Los ejércitos aztecas preparados a la vez, enfrentándose a muerte con las tropas de Cortés. Españoles invasores sufrieron investiduras de los guerreros mexicas rozando sus armaduras. En 1810 inicia la independencia, con Hidalgo dando el grito a la carga y sin clemencia. Miles de hombres y mujeres con espíritu valiente murieron por un gran sueño, nación independiente. 1821, tanta sangre no fue en vano. De la ceniza resurge el imperio mexicano. Esa cuando lo intentaron reconquistarnos. Nación libre, soberana, al invasor le confirmamos. En el norte los apaches atacaban sin cesar. Atrapen a los traidores, nos vamos a fusilar. Los gringos robaron Texas, alimañas insensatas. En el Álamo pagaron con masacre los piratas. Los yanquis expansionistas quieren más, eso es notorio. Vienen marchando del norte, quieren nuestro territorio. Tomaron Chapultepec con descaro y con desquicio. Lucharon hasta la muerte, el batallón de San Patricio. Arizona, Nuevo México y la Alta California. Esa herida no se cierra, simplemente se transforma. Pasaron muchos años desde la última ocasión. Desde Europa se orquesta ya la próxima invasión. El 5 de mayo empezaron las agresiones. Los valientes Zacapotzla pelearon sin municiones. Enfrentan al enemigo con rifles y con machetes. Disparé con los cañones en el huir de los franceses. En el campo de batalla el enemigo se destroza. La victoria es mexicana, de Ignacio Zaragoza. ¡Soldados! Nuestro amado México se forjó con la sangre de miles de hombres y mujeres valientes que dieron su vida por una causa justa, por nuestra tierra, por nuestra libertad. Hoy nos toca a nosotros luchar. ¡Al ataque! Porfirio Díaz trajo paz, eso decían las noticias. Derroquen al dictador, estamos hartos de injusticia. Tomen todos sus fusiles, prepárense para la acción. Se escucha por todas partes, ¡viva la revolución! En esta lucha interna, no se pierde, no se empata. Lema, tierra y libertad, viva mi general Zapata. Aquí al traidor se le captura, en la pared se le acribilla. Una leyenda mexicana, el general Francisco Villa. México,
Nácame, chingones. 1926 preparen armas en los cerros. ¡Viva Cristo Rey! Gritaban fuerte los cristeros. En la Biblia bien escrito, aunque algunos les aterra. Tiempo es para la paz, pero también para la guerra. Contra los japoneses batalló como ninguno. Son letales desde el cielo, escuadrón 201. Mexicanos muy valientes, patriotas de este país. Hoy su sangre está regada por los campos de maíz. Ya lo dijo Napoleón en un escrito iracundo. Sai Juan con Morales podría conquistar el mundo. Esta letra habla de historia, mi intención no es revivirla. Mi intención crear conciencia para ya no repetirla. No se ocupa ser soldado ni militar en acción para luchar por tu tierra, para luchar por tu nación. No necesito armas, mucho menos de las balas. Mi armamento es mi talento y las balas mis palabras. Los tiempos han cambiado, siguen los mismos errores. Guerra, guerra, sin cuartel para todos los traidores. La violencia y la injusticia hoy azota la nación. Se combaten estos males con unión y educación. Recordemos a los héroes y honremos su memoria. Mexicanos de estos tiempos, volvamos a hacer historia. Estadounidenses, japoneses, españoles y franceses ya han probado de nuestro coraje. Tenemos un corazón guerrero y valiente, pero también lleno de bondad. Nuestra unión, valores y espíritu harán de este país una gran nación. A ver, ¿qué os puedo decir? No lo he cortado, no sé si me lo bloquearán, no me lo bloquearán. Desmonetizado seguro que está, porque lo quería escuchar entero. Lo quería escuchar entero. La verdad es que no he visto el momento tampoco para hacer las pausas que me exige YouTube. Entonces lo he querido dejar entero, a ver si por favor no me lo bloquean, ¿vale? Desmonetizado seguro que está. Pero bueno, a ver, ¿qué os puedo contar? ¿Qué os puedo contar de México que ya no sepáis vosotros? Yo cuanto más conozco a México, más fuerza y más ganas tengo de hacer una vida allí. Sí que a mucha gente seguramente no le pueda gustar mis pensamientos. Y sé que algunas veces pues puede un poco... Porque me he encontrado de todo, de todo. Me he encontrado de todos los comentarios habidos y por haber. Pero bueno, son más los que me animan a hacerlo a los que no, ¿vale? Entonces soy consciente de que estoy a 9.000 kilómetros de México. Estoy a 12 horas de viaje en avión. Y bueno, yo creo que más tarde o más temprano cumpliré para mí y para vosotros, los que me estáis siguiendo, ¿no?, en el canal. Porque de hecho yo sé que hay muchísima gente que en México pues me tiene mucho cariño y me quiere muchísimo, ¿no?, por los comentarios que me mandan y demás, ¿no?, que me dejáis en los vídeos y eso, ¿no? Entonces, bueno, ha sido cuanto menos desgarrador. Las imágenes han sido desgarradoras. O sea, la mayoría de las imágenes pues no evidentemente no eran agradables, pero ha habido un momento cuando ha salido la mujer con el hombre, que el hombre había muerto por la guerra, que he dicho, ostras, ¿sabes? O sea, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Desafortunadamente eso sigue existiendo. Y ya no hablamos solo de México, sino en muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué puedo decir de todo esto? Sois unos luchones. Sois unos luchones, a huevo que sí que sois unos luchones, lo sé y me consta. Y porque como me identifico también con vosotros, por luchona, porque es cierto que si no tienes los ovarios que hay que tener, o los cojones que hay que tener, eso no se podía haber vivido. Y lo habéis vivido vosotros. Y la verdad es que es un orgullo total
total, total para mí. Imaginaos para vosotros, que sois mexicanos, la mayoría que esté viendo este vídeo. Imaginaos el orgullo total que tengo yo como española hacia los mexicanos. Imaginaos. Sois un orgullo total. Porque sé que lo habéis pasado mal en vuestra historia, ¿no? Y yo sé que fácil no ha sido para vosotros, yo lo sé. Y como me identifico tantísimo con vosotros por los huevos que tenéis, por los cojones que os gastáis, pues quizá a lo mejor por eso tengo tantísimas ganas de ir para luchar con vosotros, entre comillas, ¿de acuerdo? Para luchar con vosotros, para estar con vosotros más cerca. Porque México no es un país, no es un país solo de drogas, de prostitución, de narcos, de todo eso que hablan. Yo sé que no, yo sé que no. Yo lo sé. Y mientras que yo lo sepa, los demás, a mí nadie me va a cambiar mi forma de pensar sobre México. Y hay mucha gente que me intenta cambiar mi forma de pensar, que se creen que voy a ir por la calle, va a pasar una moto y me van a disparar. O sea, y eso me parece increíble. Que venga alguien de muy cercano a mí, que no tiene, vamos a decirlo así, en pocas palabras, no tiene ni pajolera idea de lo que es México, ¿no? Que yo tampoco, cuidado, yo lo sé gracias a vosotros, pero os puedo asegurar que igual como en todo el mundo, existen los narcos, la prostitución, los atracos, los ladrones, las malas personas, todo eso existe en todos los sitios. En algunos sitios más, en algunos sitios menos, sí, pero está en todos los sitios esto. Esto que os acabo de comentar está en todos los sitios, o sea que bueno. Yo estoy súper orgullosa de la decisión que voy o que podría tomar de aquí a un tiempo, ¿no? De momento en octubre nos vamos a ver, en octubre quiero achucharos a todos, quiero veros a todos los que podáis, evidentemente, pero ya os iré poniendo cositas en las redes sociales por dónde voy a estar, para que sepáis dónde me encuentro y si queréis acercaros para tomar un café, ¿vale? O tomar un refresco, cualquier cosa, pues para mí será todo un placer poneros cara y sobre todo sentiros más cerca, porque de eso se trata, ¿no? De sentiros el cariño y de sentiros el amor que tenéis hacia mí, que me lo demostráis a diario en el canal. Y no os puedo decir nada más. O sea, que gracias por los cojones y los huevos que os calzáis, porque sé que lo habéis pasado mal y porque como me identifico con vosotros, viva México. Y viva todo lo que rodea a México. Viva la historia de México. Desde aquí os mando un abrazo muy grande, muy cariñoso, muchísimo. Y muchas gracias por estar en esta reacción. Nos vemos muy pronto, en octubre. Espero veros a cuantos más mejor para chucharos y daros un abrazo muy grande. Nos vemos pronto.